Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, quien nos ama, te damos gracias por salvarnos con tu sangre preciosa y guiarnos con tu palabra y el Espíritu Santo para que podamos vivir obedeciendo para tu voluntad y tu gloria. En esta hora te damos gracias porque nosotros que recibimos la redención por tu sangre preciosa, estamos reunidos delante de ti, alabamos tu gran gracia y amor, aprendemos la palabra y tenemos la santa comunión. Cuida a cada uno de nosotros y sujétanos con tu mano misericordiosa. Haznos más perfectos para que ya no vivamos por el deseo carnal, siguiendo la vanidad del mundo, sino que podamos vivir solamente para la voluntad de Dios y su gloria, según el Espíritu Santo, como el Señor le gusta. Nuestras iglesias de Corea y muchas iglesias del mundo, a pesar de muchas dificultades, están guardando la fe y predicando el Evangelio. Dios, sujétalos con tu palabra, sabiduría y poder del Espíritu Santo, para que puedan encargarse bien de la misión de la predicación del Evangelio que el Señor nos encomendó en este fin del siglo. En este tiempo, confiando ardientemente que el Espíritu Santo mismo nos guíe y nos ayude. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. Busquemos San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo 6, 33 y 34. Leo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hasta aquí. Centrándome en estas palabras, he elegido el título de hoy: Las prioridades de la vida cristiana. Las prioridades en la vida cristiana. Los cristianos que entendieron el amor y la gracia de Dios han recibido la vida eterna como Dios prometió. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, dijo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 25. El propósito por lo cual el Señor murió por nosotros y perdonó nuestros pecados es para que obtengamos la vida eterna como Dios en su reino, donde no habrá ni muerte ni maldición. Nosotros, los cristianos, vivimos con la esperanza del reino eterno de Dios y de la gloria de Dios. Si miramos Salmo 91, busquemos Salmos capítulo 90, versículo 1 a 4, leo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche.
Se dice que estas palabras son la oración de Moisés, el hombre de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios creó a los hombres a su imagen para que vivan con Dios para siempre. Como cantó hoy el coro, nuestra vida en esta tierra es como un peregrino que pasa por esta tierra por un corto tiempo, como un peregrino que pasa la noche en un campo seco. Aquí en el Salmo, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. En el breve momento entre la tarde y la mañana, como una de las vigilias de la noche. Como una de las vigilias de la noche. En comparación con el reino eterno de Dios, para Dios 1000 años como el día de ayer. En las pocas décadas que vivimos en este mundo, ¿qué será? Es como si no existiera. Si pensamos en vivir en el reino de Dios y disfrutar de la gloria con Él para siempre, se puede decir que nuestra vida en esta tierra es tan pequeña como un grano de arena del mar. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, sale en el versículo 5. Son como sueño, como la hierba crece rápido y florece, pero luego la recogen y queman en el fuego. Dijo que nuestra vida en esta tierra es muy corta y vana. No vivimos para eso. Los cristianos salvos no viven para la riqueza, la fama, el poder, la satisfacción física, el placer en esa tierra como la gente de este mundo. Lo que vivimos es esperar el reino eterno de Dios y su gloria. En Santiago 4:14 dijo, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida en este mundo es como una niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Puede que haya una niebla espesa, pero cuando sopla el viento, todo se disipará. La niebla es una ilusión que no se puede atrapar. Todo lo que sucede en esta tierra es verdaderamente una ilusión. Los cristianos no vivimos para eso. Debido a que a los cristianos salvos se les ha dado la vida eterna y la esperanza de entrar al cielo, vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios hacia el reino de Dios y su gloriosa esperanza. Y tenemos diferentes propósitos en la vida. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de la vida cristiana? ¿Y qué quiere la gente del mundo? Ojalá pudiera ganar mucho dinero y ser muy rico. Algunas personas quieren recibir poder y convertirse en políticos. Otra persona quiere convertirse en una persona que demuestre su talento especial y recibe la alabanza y gloria de los demás. Probablemente tenga varios deseos. Cuando éramos niños y nos preguntaba, ¿qué quieres ser? Yo decía, presidente. Solo habrá un presidente, pero ese era el mayor deseo. Algunos estudiantes preguntan, ¿qué quieres ser después? Quiero ser jugador de fútbol como fulano y mostrar mi talento en este mundo. No, solo piensen, hoy en día el presidente es el puesto más problemático, ¿no es así?
Menos mal que no he sido presidente. Aunque nadie me lo va a encargar, aunque me lo pidiera tampoco lo haría. No sé por qué sufre a propósito. Quisiera que haga siendo buen patriota con un propósito claro. Y alguna persona dice, me gustaría ser muy rico y vivir una vida maravillosa. Pero dijo que es como un sueño de la noche a la mañana. Son como sueño. Ya sea que sueñe con convertirse en rey por una noche o en hacerse rico, al despertar no es nada, ¿verdad? Hay palabras así en la Biblia. Y será como sueño de visión nocturna, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. Hay un dicho que la vida es un sueño fugaz como una ilusión primaveral. Sabemos lo vano y falso que es. Por eso vivimos para la vida eterna, el reino de Dios y la esperanza gloriosa. Estudiantes también. ¿Por qué tienen que estudiar si no quieren? Los estudiantes se esfuerzan y estudian arduamente porque tienen el deseo de triunfar en la competencia por la supervivencia en este mundo, ya sea logrando algo especial o convirtiéndose en ricos. En cualquier caso, tienen sus propios deseos. En realidad es en vano. No importa cuáles sean sus esperanzas. Hay muchas personas que hacen todo lo posible para enriquecerse. Esa es la única prioridad de la vida en este mundo para aquellas personas. Debemos pensar cuáles son nuestras prioridades en la vida cristiana. Todos los que viven en el mundo tienen muchas cosas que hacer. Hay alguna cosa que hacer primero y otra que hacer después. ¿Qué debe hacer primero? El trabajo más importante debe hacer primero. Hay muchas cosas que hacer. Pero lo primero que debe hacer es, por ejemplo, si tiene una enfermedad grave, entonces la prioridad es curar la enfermedad, ¿verdad? Incluso si tiene una enfermedad grave y su vida se está acortando, si descuida el tratamiento porque está ocupado con lo que quiere hacer, podría morir. ¿De qué sirve si un negocio tiene éxito? Entonces, hay muchas personas en este mundo que pierden la vida mientras viven debido a otras cosas ocupadas. Puede que esté dirigiendo varios negocios y tenga varios planes, pero si muere, ¿de qué le servirá? Por eso, en el seminario de la Biblia vimos que los ricos de Estados Unidos y de Corea no viven tanto tiempo. Sin embargo, en el proceso de enfermarse y morir, habla de lo insignificante que es la vida. Un hombre llamado Steve Jobs también sufrió de cáncer de páncreas y se sometió a una cirugía mayor en el año 2004. En la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, pronunció un breve discurso de felicitación y dijo, pensar en que una persona puede morir pronto puede ayudar a resolver asuntos importantes.
Saber que la muerte se acerca a todo nos hace dejar de aferrarnos a cosas vanas y comprender que hay cosa más importante en este mundo que ganar dinero. Mientras agonizaba en la unidad de cuidado intensivo, dijo: viví como un tonto. Hice mucho dinero en este mundo y se podría decir que era una persona más exitosa del mundo. Aunque recibí elogio de mucha gente, fracasé, dijo. Viví como un tonto. Porque vivía olvidando de lo más importante. Pero no sé si haya muerto sabiendo qué era lo más importante, porque no hay contenido al respecto. En San Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el alma por su alma? También la vida del cuerpo y la vida de la que habla Jesús es la vida del espíritu. Incluso si gana todo en este mundo, ¿de qué le sirve si pierde su alma? ¿Qué puede dar una persona a cambio de su vida? Una vida que no se puede intercambiar incluso si se da el mundo entero. No se refiere a una vida física que debe vivir unas pocas décadas y luego morir. Mucha gente morirá pronto y morirá de una forma u otra. Entonces viven a su manera. Lo vi antes. La gente apostando en Filipinas. Y esa película aparece brevemente con una pistola. Le pone balas en la pistola, ¿verdad? Cuando le pone una bala, se necesitan varias balas. Sin embargo, solo pone uno de ellos y le da la vuelta. Entonces no sabe dónde está. Luego lo toma y se dispara a su propia frente. Si lo hace mal, muere. Si no muere, ganará mucho dinero. Y si muere, se acabó. Hacen cosas tan peligrosas por el dinero. Eso sucedería. Incluso si no hace nada tan peligroso con un arma. Hay mucha gente que apuesta para ganar mucho dinero en un instante. Sabemos que tales cosas son tan vanas e insignificantes. Entonces, perder la riqueza es perder poco, perder el honor es perder mucho, perder la salud es perder todo, y perder el alma es ser destruido para siempre. Por eso no debe perder su alma entre ellos, incluso si pierda todo en este mundo. En Eclesiastés 9:3, también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Parece que su corazón estaba tan lleno de maldad que estuviera lleno de insensatez. Algunas personas están locas por el amor, otras están locas por el poder, otras están locas por el dinero, otros están locos por las cosas satisfactorias del mundo. La gente vive como loca en este mundo por las diversas cosas que le gustan. En San Lucas 12:15, Jesús dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. El hombre tiene avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El propósito de la vida del hombre en este mundo no es tener abundancia de posesiones o tener mucho dinero. Pasará en un tiempo, pero es una esperanza vana. Entonces, en San Lucas 12:19, un hombre rico dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Si tiene guardados para muchos años significa que es rico. Dijo, repósate, come, bebe, regocíjate. Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aunque tenga conocimiento, dinero o potestad, ¿será tuyo? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Algún día tendrá que presentarse ante Dios. En Job 19:26, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Cuando el cuerpo vuelva al polvo, como dice en Eclesiastés 12:7-8, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cuerpo físico está hecho solo de polvo, por lo que vive comiendo lo que proviene del polvo y luego regresa al polvo. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, dice que falleció, pero ¿a dónde fue? El cuerpo vuelve al polvo y el alma va a Dios. Pero algunas personas no pueden ir a Dios y caen al infierno. Dijo que las personas que han acumulado muchas cosas para este cuerpo y no tienen nada que preparar para Dios son personas necias. Lo que una persona debe hacer mientras vive en el mundo es darse cuenta del amor de Dios y de la gracia que viene a través de Jesucristo y tener una esperanza segura de entrar en el reino de Dios. Qué maravilloso sería tener la fe y la esperanza firme de recibir la gloria en el reino de Dios. Incluso si una persona obtiene todo lo que quiere en el mundo, si esa persona pierde su alma ante Dios, será la persona más pobre. Todo en este mundo se apaga después de un tiempo. Los cristianos no deberían tener esperanza aquí. No deberían vivir para eso. ¿Cuáles son las prioridades de su vida? Como cristianos, nuestros hermanos son ahora completamente diferentes de la gente de este mundo. La gente del mundo no sabe de dónde viene, para qué vive y a dónde va. Pero lo sabemos, ¿verdad? Hay un alma creada a imagen de Dios, y aunque hemos pecado, Dios ama a esa alma, e incluso dio a su Hijo unigénito en la cruz como ofrenda por el pecado para salvar nuestras almas. Cumplió la eterna redención con su sangre. Y si solo entendemos el amor de Dios, nosotros recibimos la salvación y la esperanza de la vida eterna y del cielo. Ahora, tenemos diferentes valores, diferentes deseos y diferentes propósitos de vida. Tienen que ser diferentes. Incluso, si la gente en este mundo consigue todo lo que quiere, ¿sabe qué le dicen cuando pierde el alma? ¿Conocen a Judas Iscariote? Fue elegido como uno de los 12 discípulos de Jesús y siguió a Jesús durante 3 años y medio, escuchando su palabra y viendo los milagros que Jesús hacía. Cuando alimentó a 5,000 hombres con pan, también él lo comió. Cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, también él lo vio. Sin embargo, debido a que solo pensó que Jesús se convertiría en rey, Jesús fue sentenciado a muerte y arrastrado en una cruz para morir, en lugar de convertirse en rey. Judas Iscariote se metió en esta situación porque su deseo para Jesús era diferente. Para limpiar su nombre de ser discípulo de Jesús y hacer de ello un mérito y obtener alguna recompensa por seguirlo durante 3 años y medio.
por lo que prometió entregar a Jesús en la noche y recibió 30 piezas de plata. O sea, él vendió a Jesús por 30 piezas de plata. En la Biblia, Jesús varias veces dijo, porque sabía quién le iba a entregar, que uno de vosotros me va a entregar. Hay palabras que Jesús dijo después de su resurrección. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Estas son palabras pronunciadas antes de la resurrección. Ay de aquel hombre por quien el hombre es entregado, no le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, no habría ido al infierno. Debido a que tiene alma creada por la imagen de Dios, no termina cuando el cuerpo muere. Los salvos entrarán en el reino eterno de Dios y los que no son salvos entrarán al fuego preparado. Como dijo en San Mateo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso, si no recibe la salvación, mejor le hubiera sido no nacer, ¿verdad? ¿Para qué nació? ¿Para sufrir? ¿O para hacer alguna obra grande? ¿Cómo? La muerte está cerca. La muerte puede llegar en cualquier momento. Quizá si naciera como un animal, moriría porque no tiene alma. Los animales están apegados a los humanos, ya sea que los atrapen o los utilicen. Solo los hombres son creados a imagen de Dios, quien creó y gobierna todas las cosas en el mundo. Así, en este universo que no sabemos si tiene fin o no, el único lugar en el que el ser humano puede vivir es la Tierra. Hoy en día los científicos se preguntan, ¿puede la gente vivir en la Luna? ¿Puede la gente emigrar a Marte? Están diciendo tonterías. En Salmos, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios solamente dio la tierra a los hombres. ¿Cómo pueden desarrollar la ciencia a su manera y vivir en la Luna? La temperatura es de 130 grados durante el día y menos 160 grados durante la noche, y no hay aire ni agua. ¿Por qué le están diciendo algo ridículo? Está bien ir una vez, ¿por qué continúa otra vez? Con esa enorme cantidad de dinero gastada. ¿Está pensando en desarrollar algo? Por gusto. ¿Qué tal en Marte? Están reuniendo gente para emigrar a Marte. Eso suena gracioso. ¿Dios le permitirá? ¿Qué va a hacer cuando vaya ahí si no hay nada? Va a morir. De hecho, las personas que abandonan a Dios cometen toda clase de tonterías. A los que no son salvos, más les valdría no haber nacido. Sin embargo, incluso si uno pierde todo en este mundo, se convierte en un fracaso en este mundo. Si esa persona tiene esperanza clara de ser salva y convertirse en el Hijo de Dios e ir al cielo, esa persona es la persona más exitosa. ¿No es así? Somos las personas más exitosas del mundo, ¿verdad? Uno. ¿Aún no lo saben? He sido pobre estos días. Apenas sobrevivo con trabajos de medio tiempo y la gente me ignora. ¿Y cómo que soy la persona más exitosa? Por supuesto, incluso si no hay nada más, la persona salva es verdaderamente la persona más exitosa.
y después de cesar está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y entrará en esa gloria. Si vemos Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 18, son palabras interesantes. Vamos a ver juntos Habacuc. ¿Sabe dónde está ubicado Habacuc? Está antes de Sofonías, el Antiguo Testamento, Habacuc, capítulo 3. Versículo 17, Habacuc 3, 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. A esta persona ya no le queda nada. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, no hay nada, ni tiene vaca. Porque hubo muchos problemas para los israelitas. Pero yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Digamos también que nosotros tampoco tenemos nada y solamente estemos sobreviviendo. No hay nada. Sin embargo, si el alma se salva, esa persona es la persona más exitosa del mundo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Saben cuán maravillosa es la salvación que hemos recibido? Se alegra al recibir la salvación, pero cuando enfrenta una pequeña dificultad, ¡uy, pobre soy! ¿Hubiera sido mejor que esa persona nunca hubiera nacido? Desde que fue salvo, halló la suerte. Incluso si da todo en este mundo, ¿de qué le sirve si no es salvo? En Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Llegó a ser hijo de una princesa egipcia. Si lo hacía bien, podría convertirse en rey de Egipto. En aquella época, abandonó el nombre de ser hijo de una princesa, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Fue unos 1500 años antes de la venida de Cristo, pero él sabía acerca de la venida de Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hay muchos tesoros en Egipto. En lugar de eso, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces Moisés sacó a los israelitas de Egipto y vivió en el desierto durante 40 años. Moisés es verdaderamente una persona grande. Cuando sacó a los israelitas del desierto y trataron de matar a Moisés, le preguntaron, ¿por qué nos haces sufrir? ¿Por qué nos sacaste? Volvamos a Egipto. Entre muchas dificultades, ¿cuántas dificultades había desde que Moisés sacó al pueblo de Israel hasta que lo guió a la tierra de Canaán? Pero Moisés tenía puesta la mirada en el galardón.
teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Nosotros también, a pesar de que haya cualquier dificultad en el mundo, son temporales. Vamos al cielo, al reino eterno. Ni siquiera podemos imaginar cuán hermosa será la gloria del cielo. No importa cuán buenas sean las cosas en este mundo, probablemente no será ni una 10,000ª parte de lo que es el reino del cielo. No puede explicarse por nada en este mundo. En el cielo, junto con los ángeles, nos encontraremos con Dios. Dios Padre que nos salvó y Jesús quien me salvó, viviremos con el Señor por los siglos de los siglos, en aquel lugar sin lágrimas, ni tristeza, ni dolor. ¿Lo entiende? No podemos explicar el cielo usando algunas ideas o sentido en este mundo. Entonces el apóstol Pablo varias veces, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En Filipenses capítulo 1 dijo eso varias veces. Sí, sabemos esto, que el sufrimiento del mundo es temporal. En Romanos 8:17, así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La tribulación, el sufrimiento que tenemos por un tiempo no se pueden comparar con la gloria eterna. En 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, en el momento en que se escribió la Biblia, ¿cuántos sufrimientos sufrieron los apóstoles? ¿Cuántas veces los cristianos han sido muertos por la fe? En Roma, cuando los creyentes de Jesús hacían la Santa Cena, decían que esas personas son devoradoras de personas. Porque Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Indicando la Santa Cena decían que ellos son los que comen gente. ¿Cuántas personas que creían en Jesús fueron asesinadas después de criticarlo por diversos motivos? En Roma, cada rey masacró a los cristianos sin piedad. Le dieron de comer a los leones, lo crucificaron. En la noche, le echaron aceite en el cuerpo y le prendieron fuego y lo colgaron con antorcha. Entonces, cuando fui a Roma, había cuevas subterráneas llamadas catacumbas. Parece que se cavó la tierra para construir la ciudad de Roma. Y había tantas cuevas que un turista japonés se perdió y murió después de entrar en ellas. Entonces, si los cristianos se escondían allí, los soldados romanos tampoco podían salir si se perdían, ¿no? Entonces, por el bien de los turistas, solo muestran un poquito y bloquearon todo. Por eso, cuando los cristianos mueren de martirio, van de noche, cargan el cuerpo y lo enterraban allí. Ahí dice, fulano está durmiendo aquí, pero ahí estaba escrito, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos cristianos han muerto solamente por la fe? Ni siquiera tenían miedo de morir. Nosotros los cristianos
Vivimos en esta tierra para pagar el amor y la gracia de Dios por salvarnos y servir a Dios. El propósito de vivir ya no es cómo comer bien o vivir bien, sino para servir a Dios y devolver la gracia que nos dio, la vida eterna y esperanza a través de Jesucristo que nos salvó. Para servir y pagar su gracia sería el propósito de la vida cristiana. En Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es cuando predicamos o servimos en la iglesia, ya sea hacer o vivir para el Señor de diversas maneras, o que los creyentes se amen unos a otros. Se trata de servir al Señor. En San Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. Predicación, servir en la iglesia, ayudar a los hermanos. Esto es servir al Señor. En Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La vida en el hogar, la vida en el trabajo, la vida en la iglesia, cualquier cosa que haga, debe ser una vida que sirve al Señor. Si sirve al Señor, ¿cómo sirve a un Dios invisible? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La vida cristiana debe ser la vida que sirve al Señor. Como persona salva, servir al Señor ahora se ha convertido en el propósito de nuestra vida. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3-4, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Jesús murió y derramó su sangre por nuestros pecados y nos dio nueva vida mediante su resurrección. Entonces el hecho de que nacemos de nuevo a través de la muerte y la resurrección de Jesús es lo mismo que la palabra de San Juan 3:5, de que nacemos nuevos del agua y del Espíritu. Jesús nos salvó mediante su muerte y su resurrección. Nacimos de nuevo del agua y del Espíritu Santo. El agua se refiere a la justicia de Dios y el Espíritu Santo se refiere a la vida de Dios. Por la muerte de Jesús pagó toda nuestra justicia y por su resurrección nos dio la vida nueva. Por eso son agua y el Espíritu Santo. Además, debido a que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender a través de la palabra. Nacer de nuevo por la palabra y nacer de nuevo por el Espíritu Santo son todo lo mismo. Nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dios ha preparado una herencia eterna para nosotros. Vivimos para ella. No importa si vive rico, pobre o perseguido en el mundo. ¿Por qué? Ese no es el propósito de vivir, en absoluto. En Salmos 116:12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El propósito de aprender la Biblia
Ahora es pagar la gracia de Dios quien nos salvó. No aprendemos todo de la Biblia, cómo servir al Señor, cómo vivir una vida de obediencia y cómo predicar el Evangelio. Esa es mi manera de pagar la gracia del Señor quien me salvó. En Salmo 118, 17, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y en Salmo 66, 16, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Lo contaré. Ese es el propósito de nuestra vida. Y en San Mateo 22, 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque Dios nos amó con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Entonces es natural que Dios requiera eso. Hay personas que han recibido una gran gracia. Personas que tienen mucha deuda y no quieren pagar y viven como quiera. Hay personas así. Tiene mucha deuda, no piensa pagarla, pero hace todo lo que quiere. Su conciencia está bien retorcida. Hemos recibido esa gran gracia. Entonces, y mientras se nos llega el Evangelio, muchas personas fueron muertas de martirio. Nosotros les debemos. El apóstol Pablo dijo: a griego y no a griego, a sabio y no a sabio, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Una persona que recibe gracia pero no piensa devolverla y solo vive para sí misma, es como alguien que tiene una deuda pero no piensa en pagarla y solo vive para su propio beneficio. Tiene conciencia retorcida. Asumo que no exista tal persona entre los cristianos. Si es que hay, seguro que de algo está mal entendiendo. En Romanos 14, 7 al 8, porque ninguno de nosotros vive para sí. Entre los salvos, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Entre los salvos, ninguno de nosotros vive para sí, ¿verdad? Y ninguno muere para sí. Si ha vivido para sí y ha muerto para sí, ¿qué es? Es maldición. Debemos vivir para pagar la gracia de Dios. Debemos vivir para agradar a Dios. De lo contrario, si planea vivir solo para sí mismo y para la autosatisfacción sin pensar en devolver la gran gracia que ha recibido de Dios, entonces está viviendo en completa violación de la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la razón por la que los cristianos no pueden servir a Dios adecuadamente? Entre los cristianos, y yo también mientras predico veo que hay personas que verdaderamente obedecen la palabra del Señor y tratan de vivir según la voluntad del Señor. Son cristianos verdaderos. Sin embargo, hay personas que dicen que han sido salvas, pero no sé. Sí da buen testimonio de que han recibido la salvación, pero su comportamiento es diferente. Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él es el Señor de la vida eterna en nuestros corazones. El Señor, de la letra del Señor, el Rey. Aunque llama Señor, Señor, no obedece la palabra del Señor y vive a su manera. Hay algo incorrecto. Si existe tal persona, debe autoexaminarse si realmente ha recibido la salvación.
En Santiago 2, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nuestra fe y nuestra vida tienen que estar relacionadas. Así es. Si ha obtenido la vida eterna y la esperanza, entonces debe ser como un hijo de Dios y como una persona que irá al cielo. ¿La gente que va al cielo puede vivir como la gente que va al infierno? Claro que no. En San Mateo 6:24, como ya lo conoce bien, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando miré la Biblia por primera vez pensé, uy, Señor, es demasiado. ¿Quién adora la riqueza como si fuera Dios? Pero al reflexionar, me di cuenta de que esas palabras son verdad. Hay personas que dicen que creen en Dios y sirven la riqueza más que a Dios. Eso significa que no podemos servir igual. No podéis servir a Dios y la riqueza. En 2 de Reyes 17 sale esta palabra. Después de la muerte de Salomón, el país se dividió en norte de Israel y en sur Judá. El norte de Israel fue destruido por Asiria en el año 722 a.C. Entonces los gentiles vinieron, los judíos y los gentiles se mezclaron. A aquella persona mixta, en la Biblia sale que eran de toda clase de gentes. Así dice, o sea, ellos servían a Dios y también a los ídolos que ellos tenían. Servían a Dios y a los ídolos. ¿Dónde existe tal contradicción en el mundo? Entonces, los israelitas del norte construyeron su propio templo en el monte Gerizim, centrando alrededor de Samaria. Aquí es donde adoran a Dios, decía. Es bueno servir a Dios, pero también sirven a los ídolos traídos por los gentiles. Salomón también trajo demasiadas mujeres extranjeras. Se inclinaba ante el ídolo que adoraban las mujeres extranjeras. Y varias veces Dios dijo que no lo hiciera, no quiso escucharle. ¿Y cómo fue? Dios le quitó ese país. Tomó 10 tribus y se la dio a Jeroboam. Y su hijo Roboam recibió solo una tribu, la tribu de Judá. La tribu de Leví es el pueblo que sirve en el templo de Dios, ¿no? Sería bueno si hubiera servido a Dios hasta el final. Pero él servía a Dios y también al mundo. En Levítico 26:1, no haréis para vosotros ídolos. No haréis para vosotros ídolos. En Ezequiel 14:3 al 5, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Por fuera parecen estar sirviendo a Dios, pero en su corazón adoran ídolos. En Colosenses 3:5, avaricia, que es idolatría. La avaricia del cristiano sería, ¿qué hago para ganar más dinero o ser rico en el mundo?
es avaricia. Si vemos 2 de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Si uno sirve al dinero, es servirse a sí mismo. Cree que el dinero le hará feliz. La Biblia dice que Dios ama las almas de los hijos salvos y también cuida su cuerpo. En San Mateo 10:30, pues aun vuestros cabellos están todos contados. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? O sea, el cuarto es la moneda de menos valor. El pajarillo de verdad no vale mucho. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dijo de mucha manera. Dios alimenta a las aves del cielo. Dios viste de hermosura los lirios del campo. ¿No hará mucho más a vosotros? Como no creen en eso, crean un Dios separado para ellos mismos, para hacerles felices. Avaricia, que es idolatría. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesús es Dios mismo y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí da. En Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aún así, no creen. Aunque ha recibido la salvación, piensa que vivir en este mundo solamente por su manera y método. No quiere decir que no haga nada. Yo a veces les digo, aunque hagamos pequeño negocio o vida en el labor o comercio, aunque hagamos cualquier cosa, debemos hacer para la gloria de Dios, para el Evangelio. En Hechos 20, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, trabajan para ayudar a los que tienen dificultades, a los pobres. Más bienaventurado es dar que recibir. Esto no significa que debamos quedarnos quietos mientras Dios nos cuida. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Que primero, el reino de Dios se expande cuando se predica el Evangelio y muchas personas se salvan. Estamos recuperando el territorio que perdió por el diablo. En cuanto más personas se salvan, el territorio de Dios continúa expandiéndose. Tenemos más de 300 iglesias en Corea y más de 1100 iglesias en 82 países extranjeros. Y el número sigue aumentando. Hay mucha gente que se ha salvado. Esa es la expansión del reino de Dios. Aunque habría otra persona, además de nosotros, haciendo misiones mundiales,
No podemos encontrar una organización de la misión que predique el Evangelio de la manera tan activa y confiable como nosotros. Creemos que Dios nos ha confiado misiones mundiales durante el fin del siglo. Entonces la responsabilidad es más seria. Pero ¿sabe que ahora se gasta una enorme cantidad de dinero en misiones mundiales? Cuando enviamos a una familia misionera a un país extranjero, al principio todos tenemos que ayudar en áreas difíciles. Y lo entregamos sin mayores problemas. Nuestros hermanos y hermanas lo están haciendo. ¿Por qué? Porque vivimos solamente para el Evangelio. Para que el Evangelio se predique, primero se requieren muchos sacrificios materiales por parte de aquellos que han sido salvos. ¿Sí? En San Lucas 16:9, ganan amigos por medio de las riquezas injustas. La razón por la que se llama riqueza injusta es porque toda riqueza pertenece a Dios y todo lo que tiene una persona salva es de Dios. Nuestro cuerpo y alma fueron comprados con la sangre del Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué debemos hacer con esto? Hacer lo que agrada a Dios, la expansión del reino de Dios. Busca su reino. Venga tu reino. Nos manda a orar así. Simplemente oramos. Por la expansión del reino de Dios oramos. Sacrificando nuestra libertad, nuestros materiales, nuestro tiempo, nuestra felicidad e incluso nuestra vida si es necesario. En la iglesia primitiva, todos los apóstoles morían mientras predicaban el Evangelio. Nadie murió de vejez viviendo cómodamente. Justo antes de ser decapitado en Roma, el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Es un sacrificio en el que la sangre se derrama en el suelo. El tiempo de mi partida está cercano. Dijo también a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio es predicado por medio de muchos sacrificios y sufrimientos. ¿Sabe cuántas personas fueron muertas, sufrieron mucho y se sacrificaron hasta que el Evangelio nos llegue a nosotros? Todavía es necesario nuestro sacrificio para evangelizar a aquellos que aún no son salvos. Su reino, donde se predica el Evangelio. En 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los salvos son la nación de Dios. En San Lucas 17:20-21, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando recibe la salvación, el reino de Dios se cumple en el corazón. Si recibe la salvación, cada persona es la nación de Dios. Hay tres elementos principales de un país: soberanía, territorio y pueblo. ¿De qué sirve un país sin el pueblo? En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Solo cuando muchas personas son salvas es gloria a Dios. En San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto es que muchas personas serán salvas. Y en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En los cielos nuevos y la tierra nueva no hay pecado.
solamente se llenara de la justicia de Dios. Aunque vivimos en este mundo, dentro del salvo se cumple la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Es la vida que obedece la voluntad de Dios, la vida en la que se aman los cristianos, la vida que vive según la voluntad del Señor. Todas son justicia. En el reino de Dios se cumple la justicia. Predicar el evangelio por fuera es la expansión del reino de Dios. Y dentro que son salvos, vivir obedeciendo la palabra de Dios, amándose unos a otros y viviendo según la voluntad de Dios, es cumplir la justicia. Que se predique el evangelio, la vida que obedece a la palabra de Dios y que se amen entre los salvos. Dice que solo hagamos esto. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dijo. Dios dijo que si simplemente hacemos esto, Dios nos dará todo lo que nuestro cuerpo necesita por añadidura. Dios prometió a su Hijo que los protegería y los ayudaría. Incluso en el mundo, ¿no intentan los padres ayudar a sus hijos a vivir adecuadamente y prosperar en todo lo que pueda? Aunque otra persona diga, ay, es un hijo malcriado, pregúntele a su padre, ¿qué tan valioso es su hijo? La gente también ama mucho a sus hijos y los ayuda. Pero ¿cuánto más Dios Padre dejaría a su Hijo? ¿A quienes salvó sacrificando a su Hijo unigénito? Jamás. Desde el día que él recibió la salvación hasta que vaya al reino de Dios, Dios le protege y ayuda, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Uno mismo no puede contar su cabello todo. Ni siquiera podemos contar toda nuestra pestaña. Dios conoce todas las circunstancias. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que Él sabe significa el que Él simplemente lo sabe y se queda callado. No, que va a ayudar. Pero como no lo puede creer, Dios cumple su promesa y debemos creerlo. La salvación viene de Dios, perdonando los pecados de todo a través de la sangre de Jesús, pero si no cree, es inútil. Debemos creer que Dios nos protegerá y ayudará después de que seamos salvos. Si no cree, Dios no puede proteger. No sé si la gente que no cree en eso y crea en la salvación. Entonces, Dios prometió protegernos y ayudarnos. Pero como la gente no cree en eso, piensa que más que Dios la riqueza los protegerá, le hará felices y que asumirá la responsabilidad de su futuro, porque no creen en la promesa de Dios. Y en Proverbio 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Antes, los reyes construían castillos fuertes La semana pasada fui al retiro de invierno en Japón. Luego tuve el retiro de predicadores y también la inauguración. Cuando estaba en Osaka, había un castillo en Osaka donde vivían los antiguos gobernantes, llamado el castillo de Osaka. Hay un foso. El foso bloquea la puerta del castillo y está hecho de agua profunda, formando un río que lo rodea. Hay 2 fosos allí para mantener alejada a la gente. No sé qué tan altos fueron construidos los muros para que no entren a matarle.
Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y como un muro alto en su imaginación. Si el muro está alto, el enemigo no puede invadir. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Qin Shi Huang de China construyó la gran muralla china para evitar ser asesinado, temiendo que su enemigo lo ataquen y lo maten. Dijo que envió a 500 hombres a buscar el elixir de la inmortalidad y la hierba de la inmortalidad, pero nunca regresaron porque no había. Esa persona solamente vivió hasta 49 años y murió más rápido. Pero también para nosotros los cristianos, si tengo mucha riqueza, esa riqueza me va a proteger, que me va a ser responsable de mi futuro y me protege. Si piensa así, no necesita a Dios. Servimos a la riqueza en lugar de Dios. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Si tiene riqueza, debe usarla rápidamente por el Evangelio. Es necesario prepararse para la futura vejez, pero no es bueno obsesionarse demasiado con ello. Dios será responsable de su futuro si vive según la voluntad del Señor. En San Juan 17, Jesús oró, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Si dice que todo lo que tiene es de Dios, y vive según la voluntad de Dios, Dios se hará responsable de todo por su alma. Nosotros también deberíamos orar así. Dios, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y en Malaquías capítulo 3, se dice que el diezmo pertenece a Dios, pero los que roban el diezmo están robando a Dios. En Malaquías capítulo 3 sale. Malaquías fue el último profeta que vivió 400 años antes de la venida de Jesús. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Los diezmos deben pertenecer a Dios. No digo que solo la 10ª parte sea de Dios y lo demás sea mía. El diezmo es la primera obediencia que reconoce que todo le pertenece a Dios. Los 9 restantes también deben usarse según su voluntad. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. Probadme, es el único versículo donde Dios mandó que le probemos. Si todo lo que es mío es de Dios, entonces todo lo que es de Dios es mío. Dios dijo que da en abundancia, sin necesidad de acumular. Siempre provee lo necesario, así que no hay razón para acumular. Siempre da todo lo que necesita, así que no hace falta acumularlo. Si los padres son ricos, ¿incondicionalmente le da dinero a su hijo? Un niño de primaria fue a comprar algo y le entregó un cheque de $100. Entonces la dueña de la tienda se sorprendió y preguntó, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué trajiste un cheque de $100? Y le llamó a su mamá. Es que su hijo trajo un cheque de $100 y quiere comprar algo, ¿está bien? Mi hijo ni siquiera puede hacer eso. Así habló con mucha confianza. Está arruinando a ese niño, ¿verdad?
Los estudiantes de primer año de primaria deben recibir la cantidad adecuada a su edad. Los estudiantes de secundaria a su edad. Los universitarios también. De lo contrario, va a arruinar al niño. Dios nos da lo necesario. No es que nos da todo. ¿Cómo? Él enriquece y también empobrece. Que vivan en la pobreza y ve cómo vive. ¿Está viviendo satisfecho con Dios o confiando en Dios? A veces da todo y observa cómo lo usa. Las cosas no se ponen difíciles porque Dios no nos ayuda. El apóstol Pablo, mientras predicaba el evangelio, estaba desnudo, hambriento, no podía dormir, no podía comer, fue golpeado innumerables veces, fue encarcelado varias veces, fue golpeado 5 veces con menos de una 40. En Filipenses 4, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En Filipenses 4 dijo, a veces recogían una gran cantidad de donaciones y las enviaron a Jerusalén. ¿Se moriría de hambre si recibiera una gran cantidad de donaciones? Pero dijo, sé tener abundancia. ¿Acaso Pablo lo habría usado libremente? No, sé vivir humildemente. Hay momentos en que soy pobre y momentos en que soy rico. En todo y por todo estoy enseñado. Cuando no tengo nada, aprendo a estar satisfecho con el Señor. Y cuando soy rico, doy toda mi riqueza a Dios. De hecho, si somos ricos, debemos ahorrar solo lo que necesitamos para nosotros y dárselo todo a Dios por el Evangelio. Esa es una persona que conoce las prioridades cristianas. Por eso los cristianos más buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios cumple su promesa. ¿Dios dijo eso para quitarle el dinero a su hijo? Dios no es un engañador. Es verdad. Lo está pasando mal porque no cree en la promesa. No sé cuál es el porcentaje, pero definitivamente lo creo. Si vivo según su voluntad, el Señor asume la responsabilidad de todo lo que tengo yo. Hasta ahora ha hecho así. En Salmos 118, 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hay un propósito para que una persona salva viva sin morir. Contaré las obras de Jehová. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Que Él creó, ha gobernado todas las cosas en el universo. Él gobierna la historia humana. Pero aún más que eso, sacrificó a su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Es lo mejor que Dios pueda hacer. Aunque creó todas las cosas con sus palabras y gobierna la historia, no puede salvar nuestras almas solamente con su palabra. ¿Por qué? En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dios es Dios de justicia. Es justicia de Dios que el pecado debe ser castigado. Nadie irá al cielo si recibe el mismo castigo por su pecado, pero para salvarnos, el amor de Dios es mayor que nuestros pecados. Sin embargo, Dios no puede salvarnos incondicionalmente. Dios debe pagar por nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios se completó cuando Jesús, siendo una persona sin pecado, fue sentenciado a muerte como el más pecador, sufrió toda la vergüenza y el dolor, fue crucificado y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados.
Él pagó por nuestros pecados. Eso nunca puede volver a suceder. Ni siquiera Dios puede hacer cosa mayor que esto. En Hebreo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una vez fui a una zona rural de Cholabukto y di un seminario de la Biblia allí. Y muchos miembros del coro eran jóvenes y han recibido la salvación. Y había un anciano que había construido varias iglesias. Cuando tenía consulta con él, me dijo, por una pequeña salvación. ¿Qué dijo anciano? ¿Qué dijo? Que una pequeña salvación. Yo dije eso. Ay, dije mal. Y lo canceló. Pero si piensa así, ¿cómo puede decir una pequeña salvación? ¿Cómo otros pueden recibir la salvación? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros también recibimos la salvación tan grande. Debemos considerar la salvación de los demás como grande y preciosa. Debemos considerar la salvación de muchas almas mediante la predicación del Evangelio como el mayor propósito de nuestra vida. Tiene que ser la máxima prioridad de nuestra vida. Y vivir según la voluntad de Dios es alcanzar la justicia. Primero, amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza y alma. Quienes aman a Dios aman a su prójimo como a sí mismo. Y esto debe mostrarse como amor. Eso es lo que tenemos que hacer. En San Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Para predicar el Evangelio a toda criatura, necesitamos sacrificar nuestro tiempo, talento, riqueza, incluso nuestra vida si es necesario. Debemos usar todo. Para esto estamos viviendo. Debemos tener claro nuestro propósito de la vida. Por eso, las prioridades de la vida cristiana no deben cambiar. Si cambia, habrá confusión en la vida cristiana. ¿Cuál es la máxima prioridad en nuestra vida cristiana? ¿Qué apego tienen en el mundo? ¿Tienen algún deseo? Es inútil. Tirémoslo todos a la basura y tenemos la misión más grande en la tierra que Dios nos ha confiado. El propósito de la vida cristiana. Por eso Jesús dijo en San Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Aunque no hurtan ladrones, su corazón está siendo robado para sí mismo, pensando que la riqueza del mundo le hará feliz. Y eso es su tesoro. Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que es muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La riqueza debe ser lo muy poco. ¿Qué, le parece muy grande la riqueza? ¿Le parece como la ciudad fortificada? ¿Piensa que le puede proteger como el castillo fuerte? Está equivocado. Dios nos cuida. Dios quien nos salvó. Sino haceos tesoros en el cielo. No quiero decir que si yo doy ofrenda, eso se me acumula en el almacén del cielo, sino que con nuestra riqueza injusta, mientras se usa nuestra riqueza, muchos reciben la salvación. Nosotros estamos predicando mayormente en Latinoamérica. Son países pobres. Ahí se requiere mucho dinero. Hoy en día veo que para preparar una iglesia, ellos reunieron, pero no alcanzaron. Entonces, ¿qué hacen?
piden ayuda a Corea, a la iglesia de Corea. ¿Y acaso podemos ignorarles? Tenemos que ayudarle a edificar la iglesia, el lugar de retiro, comprarle carro, también ayudarle con la matrícula de los hijos de misioneros. Y si no se paga esto, ¿cómo se podrá predicar el evangelio? Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Por eso sacrificamos todo, porque hay una historia de muchas almas que se salvan mientras se utiliza nuestra riqueza. Cuando vamos delante del Señor, solo se cuenta cómo fuimos salvos y cómo vivimos mientras vivíamos en el mundo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vivir según la voluntad de Dios es bueno, y no vivir según la voluntad de Dios es malo. Vivir según la carne es malo, y vivir según el Espíritu Santo es bueno. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En San Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos que no se agote. Cuando vayamos delante del Señor, cómo hemos vivido desde que fuimos salvos será calculado por Dios. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios pesa si valora a Dios o la riqueza. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Tenemos que pensar, ¿por qué aprendemos la Biblia? ¿Está tratando de gloriarse, de saber mucho acerca de la Biblia? ¿Está pensando en utilizarlo, como dijo alguien? Estamos aprendiendo para obedecer. Debemos obedecer tanto como aprendamos. El día de la venida del Señor está muy cerca. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Cuando el mundo desaparezca, cuanto más se acerque el día del Señor, nuestra riqueza va a perder su valor. Antes de que esto suceda, debemos usarlo rápidamente para el Evangelio. Entonces Dios le pagará por todo, tanto en este mundo como en la vida que viene. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en el cielo? Si nuestro corazón está lleno de tesoros celestiales, viviremos para ellos. Si nuestro corazón está en la tierra, intentamos amontonar tesoro en la tierra, porque donde está vuestro corazón, allí está vuestro tesoro. Debemos tener claro dónde dejar nuestro corazón y vivir. Por eso vivamos duro para el Señor, y el día de la venida del Señor está cerca. Cuando el Señor venga, queremos ser alabados, bien, buen siervo y fiel, y no queremos escuchar siervo malo y negligente. Ya estamos pasando este año. No sé si el Señor venga este año, pero como todavía faltan unos días, puede que venga este año. Si no viene este año, puede que venga el año que viene. El día de la venida del Señor está muy cerca. Si viene hoy, no hay nada malo en la Biblia, todo está cumplido. Es cierto que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso,
Te damos gracias que en este fin del siglo que Dios determinó entre muchos hombres del mundo nos salvaste. Nuestro cuerpo y alma, así como el resto de nuestra vida son tuyos, porque Señor tú lo compraste con tu sangre preciosa. Te pedimos que nos guíe para vivir únicamente conforme a tu voluntad y para tu gloria. Ayúdanos a entregar todo nuestro a Dios para la misión de la predicación del Evangelio que Dios nos mandó. Permítenos para que por medio de nosotros se cumpla la operación de que muchas almas puedan recibir la salvación y que estas obras sean gran gozo y gloria a ti. Señor, según tu promesa, que según te glorificamos a ti nos dará tu gloria. Confiamos que tú suplirás todo lo que necesitamos, lo que vivimos para tu voluntad. Ayúdanos a confiar en tu promesa y a vivir solamente para ti. Cumple tu voluntad y toda la operación que quieres cumplir a través de nosotros. Te pedimos también que guíes cada cosa que hagamos en el futuro conforme a tu propósito. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.